Últimamente en YouTube se descubrió una manera oscura de ganar dinero fácil: hablar de Diego Rosarín. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. ¿Cómo pasó este señor brasileño-mexicano de debatir con gurús de negocios a ser un vocero del que es quizá el régimen político más polémico de la actualidad? Y si han visto algún video de este canal, saben que no precisamente me voy a poner a criticarlo, así que estén preparados. Yo creo que ya todos saben quién es Diego Rosarín. Aquel tipo que le dio en la madre al pobre de Carlos Muñoz y que de un día para otro, ¡boom!, resulta que es un peligroso comunista y salió en un podcast producido por Nicolás Maduro a decir cosas comunistas. Todo seguramente porque el malvado super bigote lo debió de sobornar con el poco dinero que aún tiene para que alguien con un poquito de credibilidad le dé su apoyo. Pero más que hablar de si a Diego le pagaron o no le pagaron, vamos a ver qué tanto dice ese tal Diego Rosarín y por qué lo critican tanto. Y es que tenemos que empezar porque Diego es comunista. Sí, un comunista con iPhone. Nada, pero ya en serio, ¿en qué consiste el comunismo que defiende Rosarín? La inmensa mayoría de la gente dice saber perfectamente los males del comunismo y cómo este afecta a la sociedad, pero la realidad es que no se ha leído ni una miserable página del manifiesto comunista y mucho menos se dan una idea de cómo funcionaba políticamente la Unión Soviética o cuáles fueron las causas de su caída. Y ya ni les pidas que te expliquen cómo funciona el modelo chino o algo por el estilo. Todos sabemos que es mucho más fácil repetir como loro Cuba, Venezuela y los terribles gobiernos que son, pero alguno me va a venir a decir: oye, pero Rosarín sí ha apoyado al gobierno venezolano. Y bueno, más o menos. Tenemos la costumbre de tener tan satanizado e incluso caricaturizado el régimen venezolano que cualquier cosa que no sea una crítica feroz parece como un apoyo directo al chavismo. Que por cierto, si les interesa saber un poco más del tema de Venezuela, tengo no uno, sino 2 videos en los que hablo de ese tema, así que vayan a verlos. Diego realmente nunca ha manifestado un gran apoyo al régimen chavista o a Nicolás Maduro. Nunca ha dicho que ese sea el modelo a seguir o nada por el estilo. Venezuela es un país lleno de corrupción y sobre todo, como siempre he dicho yo, dirigido por un completo imbécil. Y por si se lo preguntan, Venezuela tampoco es un régimen comunista como tal. Es un país que actualmente se maneja casi por completo en economía negra y aunque se han implementado ciertas políticas sociales e incluso de expropiación, nunca han dejado de ser propiamente capitalista, aunque esto le pueda molestar a muchos. Pero bueno, volviendo al tema. Rosarín es un divulgador de ideas marxistas. Marxismo, me suena. ¿Qué carajos es eso? Bueno, el marxismo es fundamentalmente una manera de entender al mundo. Aquel señor alemán de barba, que para algunos es el mayor genio de la historia de la humanidad y para otros un supervillano que ha creado todos los males de la misma, era fundamentalmente un filósofo. Un tipo que analizó al mundo, un mundo que en ese momento comenzaba a cambiar a una velocidad estratosférica. Marx vivió en plena época de la Revolución Industrial Inglesa y vivió en carne propia cómo era el voraz capitalismo británico, donde los obreros trabajaban de 12 a 14 horas al día en fábrica, en condiciones prácticamente inhumanas, rodeados de carbón que destruía sus pulmones, con accidentes laborales cada 4 días y con el trabajo infantil siendo prácticamente una constante de la época. Pero a diferencia de lo que muchos creen, el señor de barba no se dedicó solamente a quejarse de lo malvados que eran los capitalistas y a decir que todos deben de ganar el mismo sueldo, incluso sin trabajar o algo por el estilo. Marx elaboró una filosofía de la historia. Un análisis de qué es lo que genera cambios en la forma en la que la humanidad se relaciona con los bienes de consumo y cómo los produce, los modos de producción, que aunque en realidad son más, se suelen definir en 3: esclavismo, feudalismo y capitalismo. Aunque funcionan de maneras distintas, tienen algo en común. Hay una clase dominante que domina los medios de producción y una clase dominada que se dedica simplemente a trabajar para subsistir. ¿Por qué es que hay desigualdad entre clases? Bueno, básicamente porque esa minoría dominante se queda con el excedente de producción. Imagínate que Juanito el granjero planta 20 tomates, pero Juanito solo se va a comer 3 de esos tomates. Bueno, Juanito podría vender los otros 17, solo que hay un pequeño problema. Juanito no es dueño ni de la tierra que cultiva, ni de los instrumentos que usa para plantar, así que los otros 17 tomates terminan siendo propiedad de su patrón.
Y es así como Pedro, el dueño de la tierra, acaba de recibir 17 tomates sin hacer absolutamente nada. Y sí, amigo libertario, yo sé que Pedro arriesga su capital y que seguramente la tierra cultivada la compró con todo su esfuerzo. Ya vete a defender a Salinas Pliego, no estés chingando. Marx entendía que son este tipo de cosas las que realmente mueven al mundo. Marx entendía que son este tipo de cosas las que realmente mueven al mundo y a las... No tanto las ideas abstractas como el amor, la libertad o cualquiera de ese tipo de cosas, sino su relación con la producción y con lo material. Son tus condiciones de vida y tu entorno lo que te lleva a pensar de la manera en la que piensas. Y sí, eso se lo digo a todos los que dicen que el pobre es pobre porque quiere, o que tenemos el gobierno que merecemos, o que los mexicanos son ignorantes, o cualquier pendejada clasista que se les pueda ocurrir. Entonces, para poder cambiar los comportamientos de la gente, se tiene que cambiar también su relación con el trabajo y con el dinero. Se les debe de dar acceso al excedente de producción controlado por los capitalistas, y antes de que empiecen a chingar, esto es lo que dice Karl Marx, no necesariamente lo que defiendo yo, ni tampoco necesariamente lo que defiende Rosarín. Marx fue uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad, pero tiene un pequeño problema, y es que murió hace más de 150 años. Y ok, sé lo que muchos estarán pensando. Todo esto a mí que me importa. Yo quiero que me digas que Rosarín es un vendido y que apoya a dictadores como Maduro. Y desde ahí vamos mal. Recordemos que Rosarín es comunista, y como buen comunista no cree en la democracia. La teoría marxista siempre ha dicho que la democracia funciona como un sistema en el que el voto realmente no ayuda a cambiar los problemas sistemáticos de la sociedad, que son siempre económicos y relacionados a la propiedad capitalista. Y justamente sirve como una falsa ilusión para poder distraer a la gente. Todos están muy obsesionados con quién es el presidente de la república y cómo tiene forzosamente que cambiar cada 6 años, pero nadie se acuerda de Carlos Slim, por ejemplo, que lleva siendo el hombre más rico de México por décadas. Aparte de que luego ves, por ejemplo, el sistema político de Estados Unidos y lo comparas con el de China, pero lo comparas de verdad y no con los ojos de la propaganda yankee, y con eso descubres que en realidad no hay mucha diferencia de libertades entre un país y otro. Y con esto no estoy diciendo ni que en China haya enormes libertades políticas, ni que Estados Unidos sea la peor dictadura del mundo. Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Lo importante aquí es que el hecho de votar por un presidente cada 4 o 6 años no te garantiza ni que las leyes vayan a cambiar, ni que ese tipo por el que votaste con la confianza de que te protegerá del mundo no termine por venderse a los tipos que en realidad manejan el mundo, que son los capitalistas. Y a ver, entiendo que incluso con todos estos kilos de teoría marxista, defender a Maduro es complicado, y de hecho yo no pretendo hacerlo. Y obviamente salir en un podcast de un personaje así en plena campaña electoral es bastante cuestionable a nivel moral, por decirlo de una manera amigable. Pero hay demasiada hipocresía con este tema. En primera, parece que Maduro ahora es el único presidente que hace cosas malas, y que el simple hecho de sentarse al lado de él y platicar con él ya debe de ser motivo de odio, cuando de nuevo cuenta, mucha gente se sienta a hablar con políticos, incluso en campañas electorales, y nadie les dice nada. Si a Diego le pagaron o no es algo que nunca podremos saber a ciencia cierta, y que a mí honestamente tampoco me importa. Si le pagaron, bueno, que lo disfrute. Si no le pagaron, bueno, pues de todas maneras se va a terminar cobrando a raíz de todo el dinero que genera tener haters. Porque no sé si algunos de los que les encanta ponerse a insultar en comentarios se han enterado ya, pero YouTube es un negocio. Y el 95% de los que estamos aquí es o porque ganamos dinero de esto o porque tenemos la intención de hacerlo. Estos videos llevan horas de realización y muchas veces no tienen el apoyo que se merecen. Haces un video de un tema poco conocido pero que a ti personalmente te interesa y nadie lo va a ver. Pero hablas del tipo que justamente está en boca de todo y ¡pum!, te llenas de visitas. Es más, quiero hacer un experimento. En un par de meses me comprometo a decir públicamente cuánto dinero generé con este video y compararlo con el resto de mi contenido. A veces nos toca jugar sucio a todos, pero lo bueno de esto es que hay una pequeña solución. YouTube ofrece la herramienta de miembros, en la que si tú lo deseas puedes apoyar mensualmente a tus creadores favoritos con una pequeña cantidad de dinero. Y es aquí donde claramente les vengo a pedir ayuda. Por solamente 25 pesos al mes, que es poco más de $1, se pueden convertir en miembros de este canal. ¿Qué obtengo yo de todo esto?, se preguntarán.
Bueno, aparte de un agradecimiento personal por el apoyo, también tendrás acceso a un podcast semanal exclusivo donde estaré comentando la noticia geopolítica más importante de la semana. En esta ocasión vamos a comenzar con el resultado de la votación de la reforma judicial en México, de la cual por cierto ya hablé un poco en mi video pasado, que si no lo has visto te diga que te pases por ahí.